Buenas, el tema que nos tocó es el género Corynebacterium. Nuestro grupo está conformado por Angie Cadena González, Nelson Bernal Rodríguez, Jorge Luis Morales Medina. Las características más relevantes del género Corynebacterium fueron descritas por Collins y Cummins en el año 1986. Se trata de bacterias bacilos gram positivos que presentan catalasas positivas, no forman esporas y son inmóviles. Pueden estar en medios anaerobios y aerobios facultativos. La mayoría de estas bacterias no causan enfermedades, sino que son parte de la microbiota de la piel humana. Como podemos ver en las imágenes, en la morfología tenemos que son bacilos rectos y ligeramente curvados, cuyo tamaño oscila entre 2 a 6 micrómetros y longitud de 0.5 micrómetros de diámetro, a menudo con la típica forma de V, lo que también se denomina forma de letras chinas, aunque también presentan formas elipsoidales. Crecimiento y medios de cultivo. Los factores de crecimiento son moléculas orgánicas específicas que en muy pequeñas cantidades algunas bacterias necesitan para crecer. Suelen ser coenzimas o precursores como vitaminas que determinadas bacterias no pueden fabricar por sí mismas, al carecer de una parte o toda una ruta biosintética. Con respecto a los requerimientos nutricionales, todos ellos necesitan biotina para su crecimiento y algunas cepas requieren tiamina y ácido aminobenzoico. Se han reconocido ampliamente 4 biotipos de Corynebacterium. Tenemos la gravis, la mitis, intermedius y belfanti. Y se clasificaron con base a las características de crecimiento tales como morfologías de la colonia, reacciones bioquímicas y gravedad de la enfermedad producida por la infección. Tenemos que en la gravis son colonias grandes, planas y de color gris o negro, con superficie roma. En la mitis son colonias de tamaño intermedio, pequeñas, negras, brillantes y convexas. En la intermedius son colonias muy pequeñas, lisas o rugosas, y la belfanti es raro y se asocia a la difteria. La bacteria crece en caldo simple, medio agar Tinsdale, agar sangre y telurito potásico, que favorecen al crecimiento de la bacteria formando colonias pequeñas grisáceas de aspecto granuloso, translúcidas con centros opacos, convexos con brotes continuos. Algunas de estas especies necesitan complementos lipídicos para desarrollarse adecuadamente. Como podemos ver en las imágenes, en el agar sangre las colonias de Corynebacterium son pequeñas, granulosas y grises, con bordes irregulares y pueden tener pequeñas zonas de hemólisis. En el medio de agar de sangre de telurito de potasio, las Corynebacterium difteriae reduce el telurito de medio en telurito metálico. Las colonias son de color pardo a negro con un halo negro parduzco, debido a que la telurita se reduce dentro de la célula. En el medio de agar Tinsdale contiene cistina y telurito, que estas son colonias negras con un halo marrón. Estructura antigénica. Tenemos que en la estructura antigénica la bacteria Corynebacterium presenta un antígeno K y un antígeno O. El antígeno K son proteínas termolábiles de superficie que producen hipersensibilidad para la adherencia a la mucosa. Se encuentra en la pared bacteriana y tienen la capacidad inmunógeno y antifagocitario. El antígeno O son polisacáridos termoestables que se presentan en todas las Corynebacterium. Ahora hablemos de la toxina. La toxina diférica es una cadena de polipéptidos de 535 aminoácidos que consta de subunidades por puente disulfuro. La unión de la superficie celular de la subunidad B permite que la subunidad A penetre a la célula del hospedador. La estructura es una molécula en forma de Y que contiene los siguientes dominios. El fragmento A contiene el dominio C y el fragmento B contiene los dominios R y T. El dominio C bloquea la síntesis de proteína mediante la transferencia de ADP ribosomal de NAT a un residuo de
D'histamina. El dominio T tiene un pliegue de tipo globina que facilita la transferencia del dominio C al citoplasma. El dominio R sirve a la toxina para reconocer la membrana celular. Al unirse al receptor de la membrana, se produce un cambio conformacional por un cambio en el pH del medio, permitiendo que la subunidad A penetre a la célula. Patogenia. El cuadro patológico es producido por una exotoxina que secretan los Cronibacterium difteriae, que se encuentran infectados por bacteriófagos que condicionan la síntesis de la exotoxina, y la secreción de esa toxina causa daños en el organismo. La toxina inhibe la síntesis de proteínas. En cuanto al mecanismo de acción, la toxina se une al precursor de factor de crecimiento epidérmico. El complejo creado entra a la célula huésped por endocitosis. El endosoma se acidifica, haciendo que se trasloque la subunidad A al interior de la célula. Los enlaces se rompen y la subunidad B se queda en el endosoma en forma de poro o canal. La subunidad A cataliza el ADN ribosomal del factor de elongación 2 eucariótico. El factor de elongación 2 eucariótico inactiva esta proteína. De esta forma actúa como un inhibidor de la traducción del ARN, ya que la célula huésped no puede producir proteínas y muere. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que la toxina de la difteria puede afectar las vías respiratorias o cutáneas. La toxina de la difteria se absorbe hacia las mucosas y produce destrucción del epitelio y una respuesta inflamatoria superficial. El epitelio necrótico queda embebido junto con la fibrina exudativa, los eritrocitos y leucocitos circulantes, de manera que se forma una pseudomembrana grisácea, por lo general sobre las amígdalas, faringe o laringe. Cualquier tentativa de eliminar la pseudomembrana expone y desgarra los capilares y por tanto produce hemorragia. Como vemos en la imagen, los ganglios linfáticos regionales en el cuello aumentan de tamaño y puede haber un edema notable de todo el cuello. Además, cuando comienza la inflamación difterica en las vías respiratorias, por lo general ocurre faringitis y febrícula. La disnea se presenta un poco después de la obstrucción causada por la membrana, lo cual puede ocasionar asfixia. La difteria cutánea se presenta cuando se forma una membrana sobre una herida, como vemos en la imagen, que ya se encuentra infectada. En primer lugar se forma una pápula y después se forma una úlcera crónica que no desaparece. También cabe destacar que no se necesita que la bacteria llegue a la sangre, ya que la toxina es secretada al exterior de la bacteria, permitiendo que se extiendan los síntomas por todo el organismo, aunque la infección esté localizada en un lugar en concreto. La toxina se absorbe y da lugar a una lesión tóxica a distancia, sobre todo degeneración parenquimatosa, infiltración adiposa y necrosis del músculo cardíaco, hígado, riñón y suprarrenales. Pruebas diagnósticas de laboratorio. Para confirmar un caso de difteria, las pruebas diagnósticas utilizadas incluyen tinciones, cultivos de Corynebacterium y pruebas de toxigenicidad para evaluar la producción de la toxina. En cuanto a las tinciones, se debe realizar un frotis de dacrón de la nariz, faringe o de otras lesiones sospechosas. El frotis luego debe colocarse en medios de transporte semisólidos como el amias, que es el que vemos en este momento en la diapositiva. Los frotis teñidos con azul de metileno alcalino o con tinción de Gram muestran bacilos con unas disposiciones características. Como vemos en esta imagen en la tinción de Gram, sabemos que estas se van a colorar de color morado, y las del azul de metileno del Loeffler, el citoplasma se va a teñir de un color azul, lo que va a permitir determinar si se encuentra la bacteria o no. En cuanto a los medios de cultivos que ya le habíamos hablado anteriormente, en estas las muestras deben inocularse a una temperatura de 37 grados centígrados en un término de 12 a 18 horas. El cultivo puede producir microorganismos de morfología difteroide, características que ya se las mencionamos anteriormente.
En 36 a 48 horas, las colonias en medio de telurita son lo suficientemente definidos para el reconocimiento de la bacteria Corynebacterium diphtheriae. En cuanto a las pruebas de toxigenicidad, encontramos una que es la utilización de la reacción de la cadena polimerasa. En estas muestras clínicas a confirmar la infección con una cepa potencialmente toxigénica. En este caso, la reacción de cadena polimerasa permite la detección de genes implicados en la producción de la toxina de la difteria, aunque no demuestra la producción de la toxina, sino solo la presencia del gen de la toxina de la difteria. También encontramos otra prueba, que es la de ELEC, que esta indica si los microorganismos producen la toxina de la difteria. Tratamiento. El aspecto más importante del tratamiento de la disferia es la administración precoz de la antitoxina disférica, con el fin de neutralizar de forma específica la exotoxina antes de que ésta se una a la célula del hospedador. La antitoxina se debe administrar el día que se establece el diagnóstico clínico de disferia y no es necesario repetirlo. Se usa también el tratamiento antibiótico con penicilina o con eritromicina para destruir las células de difteria e inhibir la producción de exotoxina, inhibiendo el crecimiento de los bacilos de la disferia. La vacunación con el toxoide es necesario tras la recuperación del paciente, ya que un gran número de sujetos no logra fabricar anticuerpos protectores con posteriores a una infección natural. Esto es básicamente lo que se debe utilizar en el tratamiento. También les voy a hablar un poquito sobre la epidemiología, prevención y control. Bueno, la epidemiología trata de que la disferia es una enfermedad de distribución universal. Fundamentalmente se da en las zonas urbanas desfavorables, donde existen condiciones de hacinamiento y nivel de inmunidad inducida por la baja vacunación. O sea, en pocas palabras, se da por un saneamiento básico desfavorable, donde hay unas condiciones críticas y donde mencionamos el hacinamiento. Por eso se propaga más la bacteria. También, hablando un poquito más que todo de la prevención y el control, es que la difteria se mantiene en la población como consecuencia del estado del portador asintomático. Se da también en la bucofaringe o en la piel de las personas inmunizadas. Se transmite de una persona a otra a través de gotitas respiratorias o mediante un contacto cutáneo. El ser humano representa el único reservorio conocido de este microorganismo. Por ende, la disferia asintomática se puede prevenir mediante la vacunación activa con toxoide disférico y además el reposo en cama y el aislamiento para evitar una diseminación secundaria. Caso clínico. Bueno, llega paciente de género femenino de tan solo 4 años de edad que consulta por presentar desde hace 72 horas hipertermia con unos valores de 38,1 grados centígrados y odinofagia, problemas para deglutir los alimentos. Y en las 2 últimas 48 horas se observa además sangre roja mezclada con la saliva. Es diagnosticada de amigdalitis y es tratada con antibióticos como amoxicilina y fenilbutazona y una dosis de penicilina G procaína. Entre los antecedentes personales destacan la ausencia de inmunizaciones ambientales social baja. La madre nos refiere o nos informa que no presenta ninguna enfermedad anterior en relación con la actual y que comenta que una hermana de la paciente que ingresó presenta síntomas parecidos. También alcanzaron a hacer exploración física, donde nos arrojó como resultado un buen estado general, afebril, halitosis, amígdalas hipertróficas con presencia de membranas ulceronecróticas que se extienden hacia línea media del color blanco
grisáceo y que sangran con facilidad. Al insertar, desprenderlas con el depresor en la amígdala derecha se observa además algunas vesículas, adenopatías submaxilares bilaterales. El resto de la exploración nos muestra alteraciones significativas. Se instauró tratamiento con antibióticos como penicilina G procaína durante 8 días y posteriormente una dosis de penicilina G benzatina. En visitas sucesivas continúa afebril con un buen estado general y desaparecen progresivamente las lesiones amigdalares con normalización total a los 12 días. En un control clínico, a los 30 días del inicio de la enfermedad aparece posgangosa y regurgitación nasal del alimento, apreciándose parálisis y estrabismo que presenta en el ojo izquierdo. Estas manifestaciones neurológicas desaparecen 15 días después de su presentación. Entonces, también se realizaron exámenes complementarios donde miraron su nivel de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y presentó un estado normal. Y que también, al igual, se desarrollan abundantes colonias de un bacilo gram positivo que bioquímicamente corresponde a Corynebacterius dystropheriae, cuyo estudio toxicogénico mediante inculización es positivo. Las investigaciones de virus en frotis faríngeo por siembras en células del riñón mediante pruebas de neutralización permite identificar el virus en este caso.